Y bueno, familia, ustedes saben que a mí no me gustan los rodeos ni los preámbulos, pero desde ya les digo que se avecina una ola de nuevas series turcas, así que prepárense porque se viene mucho chisme, mucho drama. Es que ustedes no se imaginan. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Oigan, la tercera temporada de Ciudad Lejana ya comienza a calentarse y aunque las grabaciones todavía no han iniciado, las primeras novedades prometen muchísimo drama. Según las informaciones que circulan en la prensa turca, el equipo regresará al set durante la última semana de agosto. Mientras tanto, la producción continuará trabajando en nuevos personajes que podrían cambiar por completo el rumbo de la historia. Y uno de los nombres que más está llamando la atención es Enver, el antiguo amor de Alia. Este nuevo personaje llegará desde Budapest y será presentado como un hombre elegante, carismático y muy exitoso, propietario de un restaurante, pero evidentemente no aparecerá solamente para saludar a Alia y recordar viejos tiempos. Su regreso podría sacar a la luz secretos del pasado, sentimientos que quedaron sin resolver y cuentas pendientes que Alia creía haber dejado atrás. Además, la llegada de Enver podría alterar por completo la relación entre los personajes y abrir la puerta a un nuevo triángulo amoroso. La gran pregunta es si regresará para recuperar a Alia, para vengarse por algo ocurrido del pasado, o si existe una razón mucho más profunda detrás de su aparición. Por ahora todavía no se han anunciado qué actor dará vida a Enver. La producción continúa buscando al intérprete adecuado para un personaje que necesitará muchísimo carisma y presencia en pantalla. Lo cierto es que esta incorporación podría añadir una nueva dosis de celos, tensión y enfrentamiento en la tercera temporada de Ciudad Lejana. Y hablemos ahora de la segunda temporada de Tachayat Budenes, que ya comienza a tomar forma y las primeras novedades indican que la historia regresará con personajes capaces de cambiarlo todo. Según las informaciones publicadas por la prensa turca, las grabaciones de la nueva temporada comenzarían a principios de septiembre. Mientras tanto, la producción ya está trabajando en nuevas incorporaciones y en importantes cambios dentro de la trama. Una de las grandes sorpresas será la llegada de Emriye Hala, la tía de Adil. El nombre de este personaje ya había aparecido anteriormente en el árbol genealógico de la familia, pero ahora finalmente entraría en escena. Emriye será presentada como una mujer fuerte, imponente y de carácter muy complicado, y todo apunta a que su llegada no será nada agradable para Esme. Se comenta que Emriye Hala le hará la vida bastante difícil y que intentará imponer sus propias reglas dentro de la mansión. Su presencia podría provocar nuevos enfrentamientos familiares y alterar completamente el equilibrio entre Esme y Adil. Pero ella no será la única incorporación importante, ¿eh? También se ha informado que el hijo de Timur Bolkot, personaje interpretado por Selit Nashakan, formará parte de la segunda temporada, aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre él. Su llegada podría llevar las luchas de poder, la venganza y los conflictos familiares a un nivel mucho más peligroso. Otro detalle que llamó bastante la atención es que Fatih Fortuna no aparecería durante los primeros 13 episodios. Por ahora se desconoce la razón de esta ausencia, pero podría tratarse de una estrategia para preparar una entrada mucho más importante dentro de la historia. Pero es demasiado. Todavía no se han anunciado qué actores interpretarán a Enrique Jalá y a Timur, así que los seguidores ya comenzaron a imaginar quiénes podrían asumir estos nuevos papeles. Con nuevas rivalidades, secretos familiares y más tensión en la mansión, todo apunta a que la segunda temporada de Tachayat Budenis llegará con una verdadera tormenta. Y oigan, las primeras imágenes de Calvin y Rotassi y Karadeniz ya comenzaron a circular en redes sociales y la pareja protagonista está dando mucho de qué hablar. La nueva miniserie de Go Turquille, protagonizada por Merya Söğütlü y Cemre Bayşel, inició sus grabaciones en distintos lugares del Mar Negro con el objetivo de mostrar la belleza natural, la gastronomía y la riqueza cultural de Turquía. Uno de los escenarios elegidos fue el impresionante monasterio de Sumela en Trabzon, donde los dos actores fueron vistos grabando algunas de sus primeras escenas juntos. Las imágenes del set se difundieron rápidamente y muchos seguidores destacaron la buena energía y la naturalidad de Mer y Cemre,
Aunque todavía no se conoce demasiados detalles sobre la historia, su química ya comenzó a generar expectativas. Y la verdad es que el proyecto llegó al set después de atravesar varios cambios importantes, porque como ya les había compartido aquí en el canal, durante la etapa de preparación se produjo un cambio de compañía, y es que Ilhan Shen, quien inicialmente había sido anunciado como protagonista, terminó abandonando la producción. Finalmente Merja Sioglu ocupó su lugar y formó la pareja en pantalla con Jen Rebaichel. Después de conocer estas primeras imágenes, muchos seguidores aseguraron que el cambio de protagonista fue una buena decisión y que ambos actores combinan perfectamente con la atmósfera romántica y natural del Mar Negro. Oigan, Ebru Şahin y Cedit Osman volvieron a demostrar por qué son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. La actriz y el jugador de baloncesto fueron vistos caminando y haciendo algunas compras en Nishanti después de regresar de sus vacaciones con muy buen humor. La pareja se detuvo para conversar con los periodistas y respondieron algunas preguntas sobre su carrera, su relación y por supuesto la posibilidad de tener un bebé. Cuando les preguntaron si querían convertirse en padres, Ebru respondió con mucha naturalidad que ambos amaban los niños, pero que prefieren esperar el momento adecuado. La actriz dejó claro que la idea sí está presente en sus vidas, aunque no desean apresurarse ni dejarse llevar por la presión de quienes están constantemente preguntándole cuándo llegará el bebé. Ebru también habló sobre su regreso a la actuación y confesó que extraña muchísimo los sets. Cuando le preguntaron si le preocupaba exponer demasiado su felicidad por miedo al mal de ojo, respondió de forma muy directa: la vida no puede vivirse con miedo al mal de ojo. Por su parte, Cedit Osman destacó el apoyo que recibe de su esposa durante sus partidos. El jugador explicó que saber que Ebru está en las gradas animándolo le da muchísima felicidad y seguridad y fuerza. La pareja, que contrajo matrimonio en el 2022, volvió a conquistar a sus seguidores con la forma tan sincera y tranquila en la que hablaron sobre su vida. Oigan, Esra Termasioglu volvió a conquistar las redes sociales con una confesión tan sincera como graciosa. La actriz recordó una cita que tuvo durante sus años de secundaria con un chico que le gustaba muchísimo. Sin embargo, en aquella época no se sentía cómoda con la nariz, o sea, con la forma de su nariz, especialmente cuando la miraban de perfil. ¿Y qué hizo para evitar que el joven le viera la nariz? Pues durante toda la comida se quedó mirando por la ventana. Sí, mientras el chico estaba sentado frente a ella, Esra prácticamente pasó la cita completa viendo el paisaje para que él no pudiera ver su perfil de frente. Años después, la actriz recordó aquella escena con mucho humor y confesó que se preocupaba por cosas completamente innecesarias. Su confesión se volvió viral porque muchísimas personas se sintieron identificadas. En los comentarios, varios seguidores comenzaron a compartir sus propias inseguridades y las cosas extrañas que hacían durante la adolescencia para intentar impresionar a alguien. Oigan, TRT1 ya se puso en marcha y una de sus nuevas apuestas para la próxima temporada es Evlilik Güldesir, o Güzeldir, creo. Inició sus grabaciones en Estambul y las primeras imágenes del set ya comenzaron a generar curiosidad. Y bueno, ya salieron las primeras fotos de los protagonistas, quienes interpretarán a Can y Asli. Los dos aparecieron muy sonrientes durante su primer día de trabajo y los seguidores ya se preguntan si lograrán conquistar al público con su química. La serie combinará romance, comedia y una cálida historia familiar ambientada en los barrios de Estambul. Uno de los personajes principales será Mesut Bahtiyar, que será interpretado por el reconocido actor Fikret Kuşkan. Mesut es un funcionario de registro civil que ha celebrado el matrimonio de miles de parejas, pero su mayor sueño es ver a sus 5 hijas felices y formando sus propios hogares. Y como cada una tiene una personalidad completamente diferente, podemos imaginar que esta familia, en ella no faltará problemas amorosos, las discusiones y las situaciones divertidas. Por otro lado, conoceremos la historia de Asli, una joven que prefiere mantenerse alejada de las relaciones sentimentales. Sin embargo, su vida cambiará cuando conozca inesperadamente a Can, interpretado por Yusuf Shin. Ese encuentro llevará a los dos a vivir una aventura romántica, divertida y apasionada que ninguno de ellos tenía planeada. Además, la producción vivió un cambio inesperado antes del estreno. Emre Bey, que inicialmente había sido elegido para interpretar a Sinan, abandonó la serie y el personaje será asumido por Berkay Oglu. Con una historia cercana, mucho humor y varios romances, Evlilik Güzeldir
espera convertirse en una de las nuevas series familiares favoritas de TRT1. Oigan, Aki No-soo vivió uno de los momentos más especiales y emotivos de su vida al participar en la inauguración de un proyecto creado para mantener vivo el nombre de su madre, Oslem Aki No-soo. El actor viajó hasta Bingöl para asistir a la apertura del taller Arin Oslem Aki No-soo, un espacio impulsado dentro de la asociación Hajir Kapisi. El proyecto buscará apoyar el empleo de las mujeres en la zona y al mismo tiempo ofrecer nuevas oportunidades y esperanza a los niños de la comunidad. Durante la inauguración, Akin cortó la cinta del taller que llevó el nombre de su madre y compartió momentos muy cercanos con la familia y los niños presentes. La ceremonia tuvo un significado todavía más especial porque se realizó en una fecha cercana al aniversario del fallecimiento de su madre. El actor no estuvo solo en este día tan importante. A la inauguración también asistieron su pareja Melis Uzunoglu y la reconocida actriz Yeşim Gül, quienes mantenían una amistad muy cercana con su madre. La decisión de convertir el recuerdo de Oslem Aki No-soo en un proyecto de ayuda social recibió numerosos elogios. Muchos seguidores destacaron que Akin eligió una manera muy bonita de honrarla, apoyando a mujeres, familias y niños que necesitan nuevas oportunidades. Mientras se prepara para regresar a la pantalla con la serie Amor y Trono, el actor volvió a conmover a sus seguidores con un gesto que demuestra el profundo amor y respeto que continúa sintiendo por su mamá. Una de las duplas más queridas de la televisión turca está lista para reencontrarse. Şevval Sanz y Eda Eshé, quienes conquistaron al público con su gran química en Yasak Elma, formarán parte nuevamente del mismo proyecto. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles sobre esta nueva producción, la noticia ya despertó muchísima emoción entre los seguidores que extrañaban verlas juntas en pantalla. Durante los años de Yasak Elmas, ambas actrices no solo demostraron una conexión increíble frente a las cámaras, sino que también construyeron una amistad muy cercana fuera del set. Şevval Sanz habla sobre este vínculo y explica que trabajar nuevamente con Eda es una gran alegría para ella. Con mucho cariño comentó: Eda y yo no pudimos separarnos, y agregó que tener la oportunidad de compartir proyectos con personas tan queridas y con las que se habla el mismo idioma es una verdadera suerte. Como era de esperarse, sus palabras emocionaron a los fanáticos, quienes todavía recuerdan con cariño la divertida energía y las inolvidables escenas que protagonizaron juntas. Ahora la gran curiosidad es saber qué tipo de personaje interpretará en esta nueva historia y si lograrán repetir el éxito que tuvieron en Yasak Elmas. Hazal Kaya acudió al Palacio de Justicia de Estambul para declarar dentro de la investigación abierta contra la asociación Akba. La actriz fue escuchada como persona con conocimiento del caso y explicó que, después de los terremotos del 6 de febrero del 2023, quiso colaborar voluntariamente con las víctimas. Hazal contó que asistió por iniciativa propia a una transmisión de Mabala TV y aclaró que nadie la invitó ni la dirigió a participar. También aseguró que sus publicaciones en redes sociales tenían únicamente la intención de ayudar a las personas afectadas. Durante su declaración reveló que donó personalmente 120,000 liras turcas a Akba y que ahora desea saber exactamente cuál fue el destino de ese dinero. La actriz afirmó sentirse perjudicada y muy decepcionada ante las acusaciones investigadas por la Fiscalía. Además, señaló que podría presentar una denuncia en caso de considerarlo necesario. También Hazal recordó que durante el terremoto estaba embarazada y que la situación de las mujeres y los niños afectados le conmovió profundamente, por lo que intentó colaborar de todas las formas posibles. Oigan, Show TV ya puso en marcha una de sus nuevas apuestas para la próxima temporada. La serie Sevdan Bir Ateş comenzó oficialmente sus grabaciones y las primeras imágenes del set ya despertaron curiosidad de los seguidores de la producción turca. Los protagonistas serán Murat Ünalmış y Özge Özakar, dos nombres muy queridos por el público que compartirán pantalla por primera vez en esta nueva historia. La producción está a cargo de CNP Film, mientras que la dirección quedó en manos de Murat Şaraşoglu. El guión fue escrito por Eda Tezcan y Selda Akin. Aunque todavía no se han revelado demasiados detalles sobre la trama ni sobre los personajes principales, el proyecto llamó mucho la atención por el amplio reparto. Con las grabaciones ya en marcha, ahora la gran curiosidad es conocer la historia, los personajes y sobre todo la química que tendrán Murat Ünalmış y Özge Özakar frente a las cámaras, lo más importante.
Oigan, Afra Sarayoglu volvió a quedar en el centro de la prensa del corazón después de ser fotografiada junto al empresario Poyraz Yazmaoglu, con quien desde hace un tiempo se le ha relacionado sentimentalmente. La actriz fue vista en Arnavutköy cuando llegaba en el vehículo de Poyraz. Según las imágenes difundidas, él la acompañó hasta su casa y ambos caminaron juntos durante unos minutos. Sin embargo, la aparición repentina de los fotógrafos sorprendió por completo a Afra. Al ver los flashes, la actriz reaccionó de manera instintiva y se cubrió el rostro con la mano. Todo indica que no esperaba encontrarse con la prensa y prefirió evitar ser fotografiada de cerca. Mientras Afra se mostró algo nerviosa por la situación, Poyraz mantuvo la calma e incluso sonrió ante las cámaras. Los periodistas intentaron hacerle varias preguntas sobre su vida privada, pero la actriz evitó entrar en detalle. Con una sonrisa simplemente respondió: amigos, hablamos después, antes de dirigirse rápidamente hacia su casa. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones sobre su relación, estas nuevas imágenes volvieron a alimentar los comentarios y sobre el romance que, según la prensa turca, viven lejos de la atención pública. Y oigan, Beren Saat sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez varios detalles sobre su rutina diaria durante su participación en el programa Hitmaker, presentado por los productores musicales Aren y Arman. La actriz contó que comienza el día preparando una taza de matcha apenas se despierta, después sale al jardín para pasar tiempo con su perrito Shinshik, con quien juega a la pelota y aprovecha para activarse, así que la mañana de ella parece bastante tranquila, matcha, aire libre y un buen rato jugando con su mascota, pero lo que más llamó la atención fue su horario de sueño. Beren confesó que suele acostarse muy tarde, normalmente entre las 3 y 4 de la madrugada, y que se despierta alrededor de las 11 de la mañana. Es decir, definitivamente no pertenece al grupo de personas que se levanta al amanecer. Somos dos. Sus declaraciones generaron muchísimos comentarios en redes sociales, especialmente entre quienes se sintieron identificados con su ritmo nocturno y con esa necesidad de comenzar el día sin prisa. La actriz también se mostró muy natural y divertida durante la entrevista, dejando ver una faceta mucho más cotidiana de su vida, lejos de los sets y de las cámaras. Ubur Ganesh ya tiene un nuevo proyecto y se prepara para regresar a la pantalla con una historia que lo llevará nuevamente a Adana. El actor fue elegido como protagonista masculino de Adana Ayasi, la nueva serie de NTC Media preparada para el canal de Now. La noticia despertó bastante emociones entre sus seguidores, especialmente porque Ubur Ganesh es muy recordado por participar en Tierra Amarga, creo, no sé si me equivoco, producción que también fue grabada en Adana y que marcó un momento importante en su carrera. O creo que era Érase una vez Chukurova. Creo que así. Tierra Amarga o Érase una vez Chukurova. Bueno, así que después de varios años el actor volverá a trabajar en una ciudad que está muy relacionada con su personaje más querido. La dirección estará en manos de Faruk Teber, conocido por haber participado en varias producciones exitosas de la televisión turca. Por su parte, el guión estará escrito por Onur Ugrash. Por ahora, todavía no se han revelado demasiados detalles sobre la historia ni sobre el personaje que interpretará Ubur Ganesh. Tampoco se han anunciado quién será la protagonista femenina, una elección que ya genera mucha curiosidad porque su química con el actor podría ser clave para el proyecto. Las grabaciones comenzarían próximamente y Adana Ayasi ya se perfila como una de las nuevas apuestas de Now para la próxima temporada. Se vienen muchas series, se lo estoy diciendo, gente. Y hablando de nueva serie, Go Turquille prepara una nueva miniserie y los protagonistas elegidos son dos rostros muy conocidos por el público, Sila Turkoglu y Serkan Şayoglu. El proyecto será producido por Suresh Film y tendrá como objetivo principal mostrar al público internacional algunos de los lugares más especiales de Turquía, combinando una historia de ficción con paisajes, cultura e importantes sitios históricos. Las grabaciones se realizarán en Ankara, Konya y Afyon, creo, 3 ciudades que tendrán un papel muy importante dentro de la historia. En Ankara veremos algunos de sus lugares más representativos, mientras que en Konya aportará su riqueza cultural y en Afyon mostrará parte de su patrimonio histórico y natural. Esta nueva miniserie forma parte de la estrategia de Go Turquille para aprovechar la enorme popularidad de las producciones turcas en el extranjero y al mismo tiempo despertar el interés de los espectadores por conocer el país.
La elección de Sila Turkoglu y Serkan Şayoglu ya generó mucha emoción, especialmente porque ambos cuentan con una gran cantidad de seguidores fuertes de Turquía. Por ahora todavía no se han revelado el título ni demasiados detalles sobre la historia, pero las grabaciones comenzarían muy pronto. Y nada, familia, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, comenten sus opiniones de todas las noticias del día de hoy. Suscríbanse, like, manita arriba y nos estaremos viendo en otro próximo video. Los quiero mucho. Hasta la próxima.